Bueno, ahora vamos a hablar de naturalidad y estructura metafísica, en particular de la idea de naturalidad de Lewis y de un desarrollo de esta idea que se debe a Seidel principalmente, que es la idea de estructura metafísica. Entonces, bueno, empezando con naturalidad, esta idea la podemos como motivar intuitivamente pensando en los tipos de clasificaciones que podemos hacer. Entonces, para dar un ejemplo, me parece que muy ilustrativo, recordemos esta historia de Borges que se llama El idioma analítico de John Wilkins, o bueno, más bien como un ensayo, donde Borges se imaginó una enciclopedia en la que los animales se clasificaban así. Primero, como pertenecientes al emperador, B, como embalsamados, como amestrados, como lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos. La clasificación, bueno, como el inciso H de esta clasificación es incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etc. El inciso L es etcétera, que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas, ¿no? Es mi favorito, el de que de lejos parecen moscas. Entonces, bueno, consideramos esta clasificación. Las formas como los cajoncitos o la manera de recortar, digamos, el conjunto de todos los animales son estas reglas, por decirlo así, ¿no? Primero, los que pertenecen al emperador, luego por otro lado los que son dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, los que son innumerables, los que acaban de romper el jarrón, etcétera, ¿no? Esta es la clasificación. Entonces el punto es este. Con este caso ficticio, Borges quería ejemplificar la idea de que no hay una clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. Es decir, esta clasificación eso nos muestra, o más bien es un caso extremo de una clasificación arbitraria, ¿no? ¿Qué más arbitrario hay que animales que de lejos parecen moscas? Perdón, aparece esto de mi tableta de... no sé por qué, pero bueno. Animales que de lejos parecen moscas, que son fabulosos, que se agitan como locos. Este es un caso extremo de clasificación arbitraria, ¿no? Conjetural quizá porque es una conjetura, pero lo importante es que o parece evidente, o al menos a mí me parece evidente, y creo que a la mayoría de las personas a las que se les ha presentado este caso, nos parece evidente que es una clasificación arbitraria, que no responde, hay cierta intuición ahí que nos gustaría como frasear de manera explícita y clara. La idea de fondo parece ser que esta clasificación es arbitraria porque no responde a las diferencias objetivas que hay en el conjunto de los animales. Esto a diferencia de una clasificación como la que harían, por ejemplo, en una una zoología más avanzada, ¿no? A una clasificación zoológica respondería digamos, a diferencias objetivas que sí están ahí. Es decir, no es que no haya una diferencia entre lechones, entre animales que son lechones, que son sirenas y que son perros sueltos y que son amestrados, etc. Sino que en cierto sentido, de nuevo, el sentido que queremos aclarar, esa clasificación no recorta apropiadamente como digamos, las clases naturales. Bueno, esto ya es decirlo tendenciosamente, pero los recortes o los cajoncitos, por decirlo metafóricamente por ahora, que ya están en el conjunto de los animales, ¿no? Y ese es el ejemplo de Borges. Entonces podemos preguntarnos aún así, si todas las clasificaciones fueran igualmente arbitrarias, ¿podríamos realmente tener conocimiento del mundo? ¿Por qué? Porque este conocimiento involucra muchas generalizaciones y proyecciones. Es decir, ¿en qué sentido de proyecciones? Proyectamos del pasado al presente, del pasado al futuro, o también al presente, de una muestra, ¿no? de un conjunto muestral a una población entera, ¿no? De eso se trata toda la estadística inferencial, de una escala a otra, etc., ¿no? Entonces, es decir, nuestro conocimiento del mundo, nuestro conocimiento empírico particularmente, nuestro conocimiento inductivo y abductivo, involucra pasar de un pequeño muestreo, ¿no? Conocido, o más o menos bien conocido, a generalizar y hacer hipótesis acerca de una población, ¿no? O de una muestra más grande. Pasar del pasado al futuro, del pasado al presente, ¿no? Este tipo de inferencias, que por supuesto incomodaban a gente como Hume,
pero es innegable que nuestro conocimiento empírico, tanto el conocimiento cotidiano del día a día como el conocimiento científico, por supuesto, involucran este tipo de generalizaciones y de proyecciones, ¿no? Pero parecería que hacer estas generalizaciones y proyecciones, de cierta forma requiere que las clasificaciones que hagamos no sean así de arbitrarias, ¿no? Es decir, si todas nuestras, por ejemplo, para el caso de los animales, si todas nuestras clasificaciones de los animales se basaran en esto de animales que de lejos parecen moscas, que acaban de romper el jarrón, que son perros sueltos, que pertenecen al emperador, etc., sería difícil, por ejemplo, tener medicinas específicas para, por ejemplo, como ahora se hace para las pequeñas especies de animales o para las especies más grandes, por ejemplo, ¿no? Es decir, en la medicina veterinaria, por ejemplo, uno puede encontrar diferencias muy claras en los tratamientos que se dan, por ejemplo, a los caballos y a las vacas, en contraste con los tratamientos que se le dan a los pollos, por ejemplo, ¿no? Y estos tratamientos tiene sentido que sean distintos porque hay una diferencia entre estas especies, ¿no? Pero de nuevo, hablar de estas especies, la noción de especie, de la zoología, de la biología en general, es una noción que busca rastrear cierta diferencia objetiva, ¿no? Que busca no ser arbitraria, sino al revés, corresponder según la diferencia que hay en la realidad. Si esta clasificación en especies fuera igual de arbitraria como la clasificación esta de los animales que lejos parecen moscas y que pertenecen al emperador, etc., no es claro que podríamos tener el conocimiento suficiente como para poder implementar la tecnología que significa hacer una medicina, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces, en su famoso artículo New Work for a Theory of Universals, que de hecho está traducido al español, un nuevo trabajo para la teoría de los universales, una traducción reciente, David Lewis propuso distinguir a las propiedades en dos grandes tipos. El primer tipo son lo que él llamó las propiedades naturales. Las llamó así porque dijo, estas caracterizan a las articulaciones en la naturaleza. Son aquellas articulaciones, las articulaciones eran como aquellas diferencias objetivas, de tal forma que las cosas que comparten propiedades naturales son objetivamente similares entre sí. Esta clasificación no sería arbitraria, sino natural. Entonces el contraste es un poco el siguiente. Más bien la idea detrás de esto es la siguiente. Otra vez regresando al ejemplo de los animales. Sería una propiedad natural, por ejemplo, pertenecer a la especie, o más natural, no la más natural, pero sería relativamente más natural. Recordemos estos sentidos de fundamentalidad relativa y fundamentalidad absoluta. Aquí estamos hablando más en un sentido relativo, ¿no? De algo que es más natural que otro. Bueno, entonces en las propiedades sería más natural la clasificación en términos de especies, que se hace en la biología, en la zoología, que la clasificación en términos de los animales que de lejos parecen moscas y los que no, los animales que pertenecen al emperador y los que no. Entonces estas clasificaciones, la primera es la que estaría basada en propiedades más naturales y la segunda en propiedades menos naturales, ¿no? Entonces la idea es la propiedad ser un caballo, o ser una vaca, o ser un pollo, son propiedades más naturales que las propiedades de ser un animal que de lejos parece mosca, ser un animal que acaba de romper el jarrón, ser un animal que pertenece al emperador, ¿no? Estas propiedades serían menos naturales que las de la zoología, ¿no? Y el criterio, o probablemente el más importante en el marco de la teoría lewisiana, es que estas que son más naturales sí están capturando, es decir, bueno, estas propiedades naturales son las que recortan esas articulaciones de la naturaleza, esas diferencias objetivas. No significa que no haya una propiedad de ser un animal que de lejos parece mosca. Quizá la hay. Lo que quiere decir Lewis es que hay una diferencia que hacer entre propiedades de este tipo y propiedades de este otro tipo. Propiedades que hacen clasificaciones, digámoslo así, arbitrarias, y propiedades que hacen clasificaciones en la naturaleza que son basadas en diferencias objetivas. De hecho, al final Lewis no le va a importar tanto si realmente hay propiedades, o sea, este debate entre aristotélicos, platónicos y nominalistas, que revisamos en algún video muy anterior sobre la metafísica de las propiedades.
Al final, cuando introduce en su sistema metafísico la noción de naturalidad, que es muy importante, una parte muy importante de su sistema, deja de ser un poco el centro del debate si hay o no propiedades en el sentido platonista, aristotélico o nominalista. Lo que es importante, dice Lewis, es que podamos hacer esta clasificación, ¿no?, entre cosas que comparten lo que vamos a llamar una propiedad natural, o que podríamos decir una diferencia objetiva, ¿no?, sea o no una propiedad, y entre cosas que no. ¿Okay? Entonces, la noción de naturalidad pasa al centro del sistema de Lewis, un poco dejando al lado la pregunta de si existen o no propiedades. Lo que importa es que hay estas diferencias objetivas. Si las diferencias son dadas por universales o por diferencias nominalistas, bueno, ya es una cuestión ulterior. Bueno, el segundo tipo de propiedades, las no naturales, como estas clasificaciones arbitrarias, son las que Lewis llamaba gerrymandered. Bueno, esto viene de la teoría política americana. Gerrymandering es un término de ciencia política referido a la manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio, uniéndolas, dividiéndolas o asociándolas con el objetivo de producir un efecto determinado sobre los resultados electorales. En su origen, el término hace referencia a lo tortuoso de los distritos electorales que pueden llegar a producirse por este método. Entonces, realmente Lewis simplemente importó esta palabra gerrymandered de una práctica en la política americana de mediados del siglo XX. Y bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Entonces, en 2002, en los distritos electorales del condado Travis, en Texas, en Estados Unidos, si ven, por ejemplo, en 2002, ¿cómo está la cosa aquí? Bueno, había al parecer un distrito, no sé, supongo que es este marcado en rojo, y luego en 2004 este marcado en naranja, perdón, este que vemos acá era otro distrito, ¿no? Y como ven no se corresponde con las diferencias geográficas, porque hicieron esto del gerrymandering, como de recortar un poco arbitrariamente los distritos para, por ejemplo, impedir que cierta población votara o hacer que otra votara, ¿no? Hay cuestiones políticas de la vida política americana. Pero bueno, de ahí viene el término, gerrymandering, y como ven, al final se refiere igual también a este tipo de clasificación arbitraria, como que este distrito al final es una clasificación arbitraria de la población. Claro, aquí con objetivos políticos, pero el punto es esta idea de clasificación arbitraria, ¿no? Entonces, las propiedades no naturales también les llama gerrymandered. Bueno, estas serían aquellas que hacen clasificaciones que no dan similaridad objetivo, que no se basan en similaridades y diferencias objetivas. Por ejemplo, la propiedad ser un cuerpo que transita un lunes por la tarde en el parque central de una ciudad es gerrymandered o no natural. ¿Por qué? Porque cosas tan disímiles como un perro, una molécula, un globo y una bicicleta tienen esa propiedad. Estas cosas no son naturalmente similares. Es decir, la clasificación que brinda esa propiedad, ser un cuerpo que transita un lunes por la tarde en el parque central de una ciudad, es una clasificación arbitraria, ¿no? Muy arbitraria. No reúne lo que intuitivamente llamaríamos, es decir, lo que antes de hacer demasiada teoría llamaríamos diferencias objetivas, ¿no? Entonces esa propiedad, como las tienen cosas como un perro, una molécula, un globo y una bicicleta, no son cosas que se parezcan demasiado entre sí de manera objetiva, ¿no? Entonces esa propiedad es una propiedad que puede existir, dice Lewis. Dice Lewis, no voy a decir que no exista solamente porque es arbitraria en este sentido. Puede existir, solamente que no es natural. A mí me interesan las propiedades naturales. Estas se corresponden de hecho con lo que Armstrong llamaba universales. Él decía, en su teoría sobre los universales, David Armstrong decía, bueno, el debate sobre los universales está un poco contaminado por estas nociones de la lógica, de que podemos definir predicados de manera básicamente arbitraria usando las conectivas de la lógica. Entonces, teniendo la disyunción y aparatos lógicos como estándar, quizá como el cálculo lambda, podemos definir propiedades como ser un perro o ser un foco prendido a las 3 de la tarde. Entonces esa propiedad es una propiedad disyuntiva y con esto no se puede hacer ciencia, no sirve para hacer inducción, por ejemplo, dice Armstrong, y no
recorta en las culturas de la realidad, no da una diferencia objetiva, ¿no? Dice Armstrong, los únicos universales que yo postulo son aquellos universales que sí dan diferencias objetivas, ¿no? Entonces llegó Lewis y dijo, mira, lo importante ahora en términos de la teoría de las propiedades o la teoría de los universales no es tanto si son universales o no, y ni siquiera es importante negar la existencia de estas propiedades gerrymandered. Lo que importa es que tengamos la diferencia entre naturalidad y no naturalidad, es decir, propiedades gerrymandered. ¿Okay? Entonces, como decía, uno de los puntos importantes de Lewis es separar la noción de naturalidad del debate sobre la existencia de las propiedades y del debate sobre los universales, aristotélicos, platónicos, etc. Bueno, entonces, a diferencia de propiedades como ser un perro, que sí agrupa las cosas naturalmente. ¿Por qué? Porque los perros tienen muchas similaridades entre sí, aunque sean de distintas razas y edades, y es por eso que la medicina veterinaria puede tratar a los perros mediante métodos generales que no se aplican a moléculas, globos ni bicicletas. Bueno, entonces, hablando del rol teórico de las propiedades naturales en el sistema de Lewis, estas son muy importantes para el sistema de Lewis y desempeñan varios papeles teóricos importantes en las explicaciones de Lewis de diferentes nociones. Entre ellas, y la que nos interesa aquí particularmente en este tema de fundamentalidad y estructura jerárquica, es que Lewis postula que las propiedades naturales forman una base de superveniencia que es mutuamente independiente y conjuntamente exhaustiva para el resto de hechos o propiedades. Entonces, para Lewis, esto no es el centro de la discusión en un nuevo trabajo para la teoría de los universales, pero sí en trabajos posteriores. Por ejemplo, también una parte importante del desarrollo de esta teoría de la naturaleza está en la paradoja de Putnam, en Putnam's Paradox, creo que no está traducido, o no lo he visto traducido. También en segmentos de su libro sobre la pluralidad de los mundos. Y finalmente otro artículo importante para este tema es Ramsayan Humility, que sí creo que no está traducido. Es muy tardío en el sistema de Lewis. De hecho, ahora que lo pienso, no estoy seguro de si lo llegó a publicar en vida. Probablemente es de lo que se publicó ya cuando había muerto. No estoy seguro, pero sí es muy tardío en la filosofía de Lewis. Ramsayan Humility o Humildad Ramsayana. Entonces, en estos trabajos queda claro que Lewis piensa las propiedades naturales como las propiedades fundamentales. Entonces, él pensaba que la conexión entre niveles estaba dada por la superveniencia. Ya hemos discutido antes cómo la superveniencia parece ser no parece, sino que es ahora en la literatura contemporánea rechazada como realmente la conexión entre niveles, pero para Lewis esta era la conexión entre niveles ontológicos. Y él pensaba que la base de superveniencia eran las propiedades naturales. Entonces, al final, las propiedades naturales son las propiedades fundamentales. De tal forma que todas las otras propiedades en la realidad supervienen de la base de las propiedades fundamentales, que son, a su vez, las propiedades más naturales. Mutuamente independiente porque ninguna de las propiedades más fundamentales, las más naturales, superviene de la otra. Y conjuntamente exhaustiva porque con ese conjunto de todas las propiedades más fundamentales, más naturales, se define, en términos de dice Lewis, se definen todas las otras propiedades, ¿no? Y él va a decir, uno puede pensar que la ciencia que busca el catálogo, por decirlo así, de las propiedades más fundamentales es la física más fundamental, ¿no? La teoría del todo, etc. Otra vez aquí hay una suposición naturalista, ¿no? Que es la física la que encuentra las propiedades más naturales. Si no tuviéramos este naturalismo de fondo, de hecho va a haber personas que después digan, o filósofos que después digan, no, las propiedades más naturales pueden incluir, por ejemplo, si uno es realista moral, propiedades morales, por ejemplo, ¿no? Propiedades de la ética. Si uno es un realista moral suficientemente antinaturalista, de hecho. Si uno es un idealista, por ejemplo, diría, no, las propiedades fundamentales no son las que se encuentran mediante la ciencia, sino, por ejemplo, en el estudio del espíritu, ¿no? Se encuentran las propiedades más fundamentales, por ejemplo. Pero Lewis tiene esta suposición naturalista de fondo. Entonces, ¿quién va a estudiar las propiedades fundamentales? Es la ciencia fundamental, la física fundamental. No toda la física, sino la física fundamental. Bueno,
Además, entre otros roles teóricos que no vamos a detallar demasiado por ahora porque no son nuestro tema en este momento, las propiedades naturales dan cuenta de la duplicación y de la similaridad o similitud, son el objetivo último del descubrimiento científico fundamental, dan el valor semántico a los predicados del lenguaje en el que se expresan las leyes del mundo y sirven como magnetos de referencia que bloquean ciertas paradojas metasemánticas. Esta idea de magnetos de referencia también es muy importante en la filosofía de Lewis porque le permite, él cree, resolver lo que se conoce, lo que él llamó la paradoja de Putnam. Realmente la paradoja de Putnam la propuso Hilary Putnam como un argumento en contra del realismo metafísico. Él no lo pensaba como una paradoja, lo pensaba como un argumento en contra del realismo metafísico. Lewis dice que es una paradoja porque básicamente el realismo no puede estar mal, ¿no? Bueno, este de magnetos de referencia no lo vamos a ver ahora. Espero en algún momento hacer un video o una serie de videos sobre realismo. Pero es muy importante este de magnetos de referencia para la filosofía de Lewis. Y en general para el debate sobre el realismo metafísico y metasemántica, lo que se conoce como metasemántica. Ok, algo importante también es que estas propiedades naturales son las que van a ser digamos, los referentes de los predicados del lenguaje en el que se expresan las leyes fundamentales, ¿no? Entonces Lewis pensaba, y esto también ha sido debatido, que la ciencia, la teoría física última, digamos la teoría del todo, la teoría más fundamental, va a ser expresada en un lenguaje, claro, las ecuaciones y lo que sea, pero las propiedades que se mencionan en estas ecuaciones van a estar, que representan a las leyes fundamentales, van a representar a su vez, o van a tener como referente a las propiedades más fundamentales, ¿no? Entonces de ahí la idea de que la teoría última va a ser escrita en un lenguaje que se refiera a las propiedades más fundamentales. Ok. Bueno, estas son las propiedades más fundamentales según Lewis, como hemos dicho. Son aquellas que la teoría general de la física busca identificar, en términos de las cuales se forman las leyes físicas, como hemos visto. Y las demás propiedades se definen en sus términos. Entonces, en esto Lewis no profundizó demasiado, no lo hizo con un detalle sistemático, pero sí sugirió en varias partes que tenemos la base de las propiedades fundamentales, sobre la cual de nuevo todas las demás supervienen. Entonces, por ejemplo, las propiedades de la química, o que estudia la química, como, no sé, ser un átomo de hidrógeno o lo que sea, iban a ser definidas en términos, al fin, o sea, mediante una cadena de definiciones, en términos de las propiedades más fundamentales. Y que podemos medir la complejidad, perdón, qué tan derivativo es una propiedad, derivativa es una propiedad, en términos de qué tan compleja es su definición en términos de las propiedades fundamentales. Ahora, la idea de complejidad de definición, a su vez, es algo que es una noción muy amplia, ha sido estudiada por los lógicos y por filósofos de la ciencia, del lenguaje, etc. Y de la computación particularmente. La idea de complejidad está muy, muy cercana a la idea de, bueno, el estudio de la computación. Pero no es hasta donde, es decir, es una noción todavía, el punto es que hay muchas nociones de complejidad. Uno puede decir, bueno, complejidad sintáctica, en términos de nuevo, de qué tan compleja es una definición, pero resulta que también esa idea de complejidad sintáctica uno la puede entender de muchas maneras. Entonces realmente, hasta ahora no tenemos una teoría sobre la noción de la complejidad de una definición de una propiedad en términos de otra, que sea universalmente aceptada como la teoría que nos va a dar eso, la noción única y última, digamos, y digamos la mejor noción de complejidad de una definición. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí es una sugerencia de Lewis muy buena, muy interesante, porque da para pensar mucho trabajo, o para hacer mucho trabajo, para pensar mucho, pero no, hasta ahora no tenemos una teoría que dé el significado preciso de esta noción. Es decir, hay muchas teorías, hay muchas nociones de complejidad. Y hasta ahora, y no solo se requiere una noción de complejidad en términos computacionales y lógicos, sino además una justificación filosófica de por qué esta noción de complejidad es la que se aplicaría para la metafísica de las propiedades. Entonces, particularmente esta segunda parte es la que nos falta. De nuevo, hay muchas teorías de la complejidad sintáctica, complejidad de fórmulas, complejidad de lenguaje, quizá complejidad de definiciones, complejidad computacional también, complejidad algorítmica, hay muchas nociones,
pero probablemente lo más importante es que falta la justificación filosófica para tomar una de estas como el paradigma. Bueno, solo lo señalo. Es un tema muy importante, muy profundo. Oye, me parece muy interesante, pero de nuevo, hasta ahora no hay un consenso. Bien. Ok, sigue apareciendo función táctil. Sorry. Bueno, Lewis propone, como hemos dicho, que una propiedad es tanto más derivada cuanto mayor compleja sea en su definición, en términos de las propiedades fundamentales. Bueno, las propiedades fundamentales también son las que permiten hacer generalizaciones inductivas y que nuestros términos tengan referentes. Además, dentro del proyecto humeano de Lewis, ¿no? Lewis se autorreconoce como un heredero de esta idea de Hume de que no hay necesidad objetiva en la naturaleza. Las propiedades naturales tienen otras varias características. De nuevo, esto está circunscrito al proyecto humeano de Lewis, la idea de que no hay necesidad fundamental en la naturaleza. Y por lo tanto tampoco las leyes de la naturaleza tampoco son fundamentales, no son una entidad propia de la ontología básica, como lo va a ser para otra gente como para Tim Maudlin, por ejemplo. Bueno, es así como se relaciona la idea de naturalidad en el sistema de Lewis con este concepto de estructura jerárquica, de fundamentalidad, de derivatividad también, ¿no? Entonces, para Lewis, la estructura jerárquica de la realidad estaba dada en términos de una base de propiedades naturales, una base de propiedades fundamentales, y las demás propiedades supervienen de estas, siendo menos fundamentales y más derivativas, ¿no? Entonces, en el caso de Lewis, la metafísica, digamos, en el caso de la metafísica de Lewis, los conceptos de naturalidad, de clasificaciones objetivas de las entidades del mundo, está entremezclado, enredada de manera muy fuerte con el concepto de fundamentalidad. Esto no es así en todas las teorías que tenemos para comprender esta idea de fundamentalidad, ¿no? Esto es parte muy importante de Lewis, que va a seguir siendo parte en un desarrollo de esta idea, que podremos incluso entenderla como una generalización de esta idea, que es la idea de estructura metafísica de Ted Sider. ¿Ok? Bueno, entonces por ahora lo vamos a dejar por acá, y en el próximo video hablaremos de esta idea, que es un desarrollo de la idea de Lewis, de la idea de Sider de estructura metafísica, el operador de estructuralidad de Ted Sider, y en particular una idea muy importante también para este proyecto humeano, lewisiano, sideriano, que es la idea de semántica metafísica. Pero eso será para la próxima. Nos vemos.